Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de un informe especial, una ley de salud mental insuficiente y un sistema con fisuras. ¿Qué pasa cuando una persona inimputable mata? Con cada caso policial se reabre la discusión. La normativa que se sancionó hace 15 años es cuestionada por los especialistas en la materia. Las cifras de la falta de acceso a los tratamientos y el testimonio de la mamá de Llano. Mauro Caballero empezó a drogarse cuando tenía 19 años y consumía lo que venía. Si no tenía cocaína, buscaba una pastilla de sus familiares y la mezclaba con alcohol. Su problema era crónico y duró por varios años. Trató de rehabilitarse en 2 oportunidades, pero el sistema siempre lo expulsó y lo llevó de nuevo a ese círculo vicioso que parecía sin salida. Su vida era difícil, como la de muchos. Su papá lo abandonó a él y a sus 14 hermanos, y tuvo que salir a trabajar a los 15 años. Pero todo lo que ganaba se lo gastaba en cocaína. A veces hacía changas a cambio de droga o le robaba a sus parientes. Un día se llevaba un ventilador, a la semana siguiente una bicicleta y así hasta vender muchas cosas. Mauro decía que su familia era intocable. Sin embargo, su serio problema con las drogas lo llevó a protagonizar el capítulo más oscuro de su vida. El 10 de enero del 2024, en medio de un aparente brote psicótico, mató a cuchillazos a su hermana Verónica Caballero y a su sobrina Florencia Santi, de 14 años, en su casa de Morón. El caso de Mauro no es el único y se registran con frecuencia hechos evitables. Cada uno de ellos vuelve a poner sobre la mesa el debate de la ley número 26.657, dictada en 2010. El sistema de justicia y de salud mental en la Argentina enfrenta una crisis silenciosa donde los crímenes, incluso asesinatos, quedan sin culpables debido a la inimputabilidad. Se me apagó la tele, de la crisis psiquiátrica al reclamo de justicia. Estaban jugando a la Play y yo estaba en la vereda. Cuando entré a la casa las vi y de un momento al otro se me apagó la tele. Contó Mauro en su sesión con el equipo de psiquiatría de la policía científica después de ser detenido. Ese día había consumido cocaína y pastillas. Además, no se acuerda de nada del ataque. Cuando volví a mi familia, ya me estaban agarrando y yo los empujaba y los quería golpear. Había sangre por todos lados, siguió con su relato. Siempre que me drogo veo sombras, me quedo tildado. Me dicen que me quise suicidar varias veces, pero no la recuerdo. Una vez me desperté abajo de un tren con la policía sacándome. Me había tirado para matarme. A veces siento que no quiero estar en este mundo, dijo ante los psiquiatras. Para la justicia su testimonio fue creíble. Cuando indagaron más a fondo descubrieron que el acusado padecía de un trastorno psicótico no especificado de curso crónico, el que asocia al consumo sostenido de sustancias psicoactivas, que podría haber sido tratado a fondo. Por eso, después de una evaluación de la Junta Médica, los peritos concluyeron en que Caballero no se encuentra en condiciones de participar en una audiencia de debate oral, pues su cuadro mental y su juicio crítico desviado lo privan de las capacidades necesarias para ello. Eso lo convirtió en el protagonista de otros asesinatos inculpables, al menos que sean juzgados ante la ley. No solo Mauro asesinó a mi hermana, también lo hizo el sistema, con las leyes nefastas que tenemos. Fue la conclusión que sacó Daniel Santi, el hijo de Verónica y hermano de Florencia, que entiende que Caballero estaba atravesando una crisis psiquiátrica cuando le quitó la vida a la joven, que no fue su voluntad, pero aún así espera justicia. Esto se podría haber evitado, remarcó en diálogo con TN. Las fallas en el sistema de salud mental. Según la legislación actual, una persona inimputable es aquella que, al momento de cometer un delito, no tiene la capacidad de entender la ilicitud de su acción o de actuar conforme a esa comprensión. Esto puede deberse a trastornos mentales graves. El tema de la capacidad de discernir entre el bien y el mal en personas con trastornos mentales es muy complejo. Si una persona está profundamente afectada por una enfermedad mental, es posible que su capacidad para comprender la naturaleza de sus actos esté gravemente comprometida. Sin embargo, la capacidad de discernir también depende del tipo de trastorno y de su gravedad, explica la doctora Elsa Costanzo, jefa de psiquiatría de FLENI. Sin embargo, los problemas surgen cuando el problema del sistema judicial no actúa con la rapidez y eficacia necesarias para garantizar que estas personas reciban el tratamiento adecuado.
En lugar de ser internadas en hospitales psiquiátricos o recibir cuidados especializados, muchas veces quedan en libertad, generando un círculo vicioso de impunidad y riesgo para la sociedad. El problema radica en la Ley de Salud Mental, que fue sancionada con la idea de garantizar el derecho a la salud y la integridad de los pacientes, pero se registran fallos en su implementación. No hay suficientes camas en instituciones psiquiátricas, los tiempos de espera para recibir atención son excesivos y en muchos casos las personas no son monitoreadas adecuadamente. Esto lleva a situaciones de extrema gravedad. Personas con trastornos mentales graves que cometen homicidios no son consideradas responsables legalmente, pero al mismo tiempo no están recibiendo el tratamiento necesario. Así, la justicia se encuentra atrapada entre el marco legal y la realidad del sistema sanitario, donde las instituciones no están preparadas para hacer frente a la cantidad de personas que requieren internación. En este contexto, las víctimas y sus familias quedan en una situación de indefensión. La impunidad parece ser una constante cuando el sistema no sabe cómo manejar este tipo de casos. Los crímenes cometidos por personas inimputables no solo son una tragedia para las víctimas, sino también una señal clara de que la ley y las instituciones no están funcionando como deberían. Siempre le cerraban las puertas, sus hermanos y otros familiares, porque siempre estaba robándonos cosas. Lo descuidaba 2 segundos y ya se llevaba algo. Vivía quemado. Como no tenía techo, la única que le abría las puertas era mi mamá. A pesar de sus problemas, jamás pensamos que podía llegar a hacer algo semejante. Recordó con angustia Daniel Santi sobre las horas más oscuras de tu tío. Nosotros lo único que queríamos era tener justicia. Fue un golpe duro enterarme que el asesino de mi mamá y de mi hermana no iba a recibir una condena por ser inimputable. Pero era de esperarse, tenemos una ley de salud mental de mierda, opinó. La larga lucha de la mamá de Llano. Mi hijo es adicto, está enfermo y hace 20 años que pide ayuda, dijo Marina Charpentier entre lágrimas en la puerta del sanatorio Tamendi aquella mañana del 28 de junio del 2021, y estremeció a todos. A su hijo, el cantante Llano, acababan de estirparle el vaso, un riñón y parte del páncreas tras recibir un balazo en un confuso episodio que había tenido lugar 2 días antes. Cuando el 13 efectivos de la policía bonaerense llegaron al country, la verdad, en exaltación de la cruz, y lo encontraron al líder de Tambiónica en su casa, atravesando un brote psicótico producto del consumo de drogas. El efectivo Facundo Mendolara, en afán de controlarlo, terminó disparándole en el abdomen. A los pocos días, el músico recibió el alta y siguió su tratamiento en una comunidad terapéutica que lo ayudó a recuperarse. Ya lleva 2 años libre de consumo, pero la lucha es diaria. El derrotero, hasta este presente, dejó huellas y el violento enfrentamiento se pudo haber evitado. Marina no es solo una madre que luchó por la recuperación de su hijo, sino que además tiene un largo recorrido como trabajadora social, especialista en adicciones, mucho antes de tener que enfrentar una situación en su propia familia, junto a Estela Mauri, que fundó la familia Esperanza. Tuvo una organización que se junta los jueves por la tarde en el Museo de la Reta con padres, especialmente madres de adictos, para contenidos y asesorarlos. En diálogo con TN, la especialista que se convirtió en vocera de la problemática hizo hincapié en la necesidad del trabajo preventivo para que no haya que lamentar más víctimas, y el eje, según su visión, está en que se declare la emergencia en la ley de salud mental y se modifique la ley. Es una ley que tiene falencias increíbles, que deberían haberse modificado hace mucho tiempo, como por ejemplo el cierre de los hospitales monovalentes. Como consecuencia de esa determinación, hay mucha gente que no tiene los servicios que necesita, que no pueda acceder a la salud que necesita, que no pueda tener una atención digna. Familias que tienen hijos enfermos desde adentro de su casa, y la pandemia agravó todo con una manera inconmensurable. De hecho, vemos casos todo el tiempo en la tele. Muertes evitables, y si no hacen estas modificaciones todo va a empeorar, explica Marina. Para la especialista, al menos tiene que cambiar urgente el artículo 20, que es el que dice que se necesita la voluntad del paciente para ser internado. Un esquizofrénico o una persona en consumo en un brote psicótico o con un intento de suicidio no va a decir, sí, yo me quiero curar, me interno. En el medio de una emergencia o una situación compleja, uno pide ayuda y empiezan las trabas, la burocracia, te piden un equipo interdisciplinario, un juez. Si estás en capital es una cosa, pero si estás en el resto del país, imagínate, no es psiquiatría.
no hay equipo de